La crisis educativa en la Argentina, ¿tiene fin? ¿Se termina en algún momento, sí o no? Adelante, Roberto. Bueno, todos invitados, gracias, Roberto. Gracias, Ciro, gracias, Anita. Bueno, buen mediodía para todos, hasta 14:30 más o menos estaremos argumentando por sí o por no alrededor de estos temas. ¿Vos qué pensás? Tenemos una red que nos permite a la distancia opinar y te permitirá a vos también hacerlo. Ahí está. ¿Tiene fin la educación, la crisis educativa en la Argentina? Votá por sí o por no. Vamos a leer tu respuesta en vivo, podés votar. Hasta ahora, esto lo tiramos esta mañana muy tempranito, el 70% cree que no, que el fondo seguirá por lo menos arrastrándonos hacia lugares muy incómodos. Soy de los que piensa que en el aula argentina están muchos de los antídotos que este país, en términos de crisis política educativa y política económica, si se quiere, política social, exclusión, podría encontrar antídotos. Un aula es un camino hacia una felicidad futura. Vamos a discutir este tema, argumentar con los invitados de hoy. Gracias por estar. 14:30 terminamos. Esto es Viceversa, 30 minutos de intercambios. Bueno, primero Karina. Karina, ¿cómo te va acá vos? ¿Bien? ¿Qué tal? Muy bien, buenas tardes. Gracias por venir, ¿eh? No, por favor, un gusto. ¿Tiene fin la crisis educativa en la Argentina? A ver, depende de las políticas que haya, no solo políticas educativas, sino también políticas sociales que acompañen. No podemos hablar de problemas educativos si no lo ensamblamos con problemas económicos, con cuestiones habitacionales, de salud. Entonces, si hay políticas que acompañan, sí. Y a su vez cambiar la estructura de la escuela. Nosotros seguimos teniendo esa escuela del siglo XIX que fue pensada con verdades científicas, transmitidas memorísticamente, y por más que haya cambios, todavía cuesta. Cuesta incluir las tecnologías, cuesta cambiar la mirada y no enseñar tantos contenidos. Para vos, para que tenga fin, depende de otras cosas. Sí. Martín, ¿cómo te va? Gracias por venir, ¿eh? No, gracias por la invitación. Bueno, a vos te toca analizar mucho de estos temas desde la defensa del docente. Para vos esta crisis educativa que hoy se convive, hace un año se convivía, hace 10 años, 15, 20, ¿tiene un fin? ¿Se termina en algún momento? Mira, no sé si se termina porque la educación en sí misma es una cuestión de crisis. Sí se puede avanzar en distintos momentos más, hemos tenido retrocesos, digamos, en los procesos educativos, pero me parece que la solución, digamos, o el fin de la crisis educativa también está vinculado al fin de la crisis en Argentina. ¿Cuándo va a salir Argentina de la crisis? ¿Qué es la crisis? Nosotros tuvimos momentos de mayores problemáticas, digamos, la década de los 90 fue un momento de mucha problemática en el país, y eso se reflejó en la escuela, desaparecieron las escuelas técnicas, digamos, en la República Argentina. Entonces me parece que también está muy vinculado a cuándo se acaba la crisis en la Argentina, porque lo que falta en este país, o en el Estado argentino, son políticas públicas a largo plazo. O sea, como no tenés política de empleo a largo plazo, no tenés política de seguridad a largo plazo, no tenés política de desarrollo a largo plazo, no tenés política económica a largo plazo, es muy difícil también plantearse la política pública educativa a largo plazo. Entonces, creo que también está muy vinculado a cómo vamos a salir de la crisis argentina. Lo que sí tengo claro, Roberto, es que es falso que la educación, digamos, con la educación se solucionan todos los problemas. Eso es mentira. Ah, mira. Eso es mentira. La educación no puede ser la ambulancia que recoja todas las falencias del resto de las políticas públicas que se diseñan. Es mentira que con más educación hay más trabajo, con más educación hay más desarrollo, con más educación... Eso es mentira. Vamos, está bueno eso para discutirlo, porque yo pienso al revés. Yo pienso que con una escuela sólida, un aula feliz, un aula con un imán para la atracción del conocimiento, para disparar la pasión por el conocimiento, nos garantiza un futuro mejor. Pero un aula con igualdad de oportunidades donde para todos la disfruten, por supuesto, ¿no? Porque si es para algunos y que nadie quede afuera. Bueno, tenemos un tercer invitado. Abrimos la ventana de rosario3.com, allí está Javier Almirón, dirigente de ANSAFE a nivel de secretario gremial de ANSAFE. ¿Cómo te va, Javier? Buen mediodía. Buen mediodía, Roberto. Bueno, vamos a interactuar también contigo. ¿Vos pensás que la crisis educativa tiene fin? ¿En algún momento se termina?
Creo que se puede mejorar notablemente y creo que las opiniones que expresaban recién tanto vos como Martín no se contraponen, que en realidad la escuela sí es una herramienta importante para la transformación de la sociedad, por eso somos docentes muchos, pero en tanto y en cuanto queda aislada del contexto social, pierde su potencia de transformación. Y en este sentido creo que depende de cómo se considere la educación, ¿no? Si entendemos que realmente es un derecho humano de quinta generación, de estos derechos económicos y socioculturales, y hay políticas públicas que avancen en ese sentido, se va a poder mejorar notablemente, más allá de que siempre haya tensiones y que siempre haya sectores que están marcando los límites de todo avance, pero se puede mejorar en el sostenimiento de políticas públicas que incluyan a todas y a todos. Muy bien, bueno, vamos a estar con vos en un ratito, Javier, que desde la redacción de rosario3.com se discuten salarios en, digamos, todos los principios de año. Ya en febrero, en enero ya se plantea un escenario de conflictividad con cuánto debe ganar un docente en la Argentina. Año tras año, yo recuerdo ser pequeño y ver la tele a los periodistas convocando a movilizaciones. Me acuerdo de una vieja movilización en el Monumento hace muchos años, seguramente con docentes que eran alumnos y que hoy son docentes, sí, y que como alumnos convivieron con esa crisis salarial. El docente, si está bien pago, si está mal pago. ¿Podemos escaparle a esa discusión, a esa trampa, que la discusión de la crisis educativa en la Argentina sea solamente el salario del docente? Primero, que un docente no puede estar por debajo de la línea de la pobreza. Un docente tiene que tener posibilidad de ir al cine, de ir al teatro, porque está demostrado que un docente lleva al aula aquello que vive en la vida cotidiana. Por eso digo, el sueldo tiene que ser bueno. A mí lo que no me gusta es que por WhatsApp andan los mensajes de cuánto debe ganar un docente y se discute en la mesa familiar abiertamente y sin ningún fundamento de si está bien o está mal. Cuando en realidad me parece a mí que nadie discute un médico cuando me cobra 20.000 pesos de plus, nadie pone en cuestión al otro. Y yo considero que el docente es un profesional que tenemos que aprender a respetar, pero primero tiene que haber un reconocimiento económico, también un reconocimiento profesional que se da a través de la capacitación continua, la capacitación en servicio para poder mejorar las prácticas de las escuelas. ¿Vos qué pensás con respecto a que año tras año solo discutimos, o en algún punto, lo público, ¿no? Porque hay otras discusiones que a lo mejor la gente no se entera, el salario del docente? Mirá, me cuestiona como sociedad, porque en realidad pareciera que la educación es solo tapa de diario, solo tapa de agenda pública cuando hay una discusión salarial. Entonces, yo también digo, discutamos la educación en otros momentos, y el hecho de que se dé cuando hay la discusión salarial, que puede o no venir vinculada con algún conflicto, hace que también se ponga en la mesa de todos los días. Ahora, en la familia, el papá, la mamá, que está discute de la educación de sus hijos de abril a noviembre. O sea, porque se discute en dos momentos, o sea, cuando hay paros o cuando hay materias para rendir, digamos, ¿no? Cuando la educación en la República Argentina, en muchas familias, que es la primera educadora, o sea, debería ser el tema más importante, se discute solamente cuando altera el orden familiar. O sea, cuando hay paros, porque me altera el orden de la organización familiar, o cuando hay que rendir, porque después te das a otra situación, ¿no? Hay que rendir muy tarde, ya pedí las vacaciones, pedí esto. Entonces digo, ¿qué lugar le asigna el ciudadano común, la ciudadana común en la educación, en el debate cotidiano? Entonces, cuando hablamos también del tema de la crisis, es decir, ¿qué lugar ocupa para la sociedad la educación de los chicos o la escuela? ¿La escuela es una guardería donde nosotros tenemos los chicos de marzo a diciembre? ¿O es una prioridad estratégica para la sociedad, no solamente para el discurso de los gobernantes, que es otra discusión que habrá que soldar? Aguantame un cachito, Karina, no te vayas, se queda acá, me estoy acostumbrado a la radio. Le pregunto a Javier Almirón de ANSAFE, ¿vos qué pensás, Javier, sobre este tema, que año tras año pareciera que la crisis está ligada solamente al salario? Mira, sin dudas que se roba los titulares de los medios y la consideración de la opinión pública. Sin embargo, nosotros, dentro de los reclamos que tienen el sector docente, tanto SADOP como ANSAFE, en la mesa paritaria, incluimos muchísimos temas que tienen que ver con condiciones de trabajo. Sin ir más lejos, en esta última paritaria que ha fracasado a partir de la firma de la próxima firma del decreto por parte del gobernador clausurando las paritarias, nosotros estamos señalando claramente que este decreto no va a saldar la situación salarial, pero además que deja fuera y sin resolución temas pendientes incluso de la paritaria 2016, cuando allá por octubre, noviembre del 2016 nosotros reclamábamos la modificación de un decreto que es el 2288, que entre otras cosas es uno de los instrumentos por los cuales perdió la vida o que permitió las posibilidades para que nuestra compañera Vanessa Castillo en Santa Fe fuera asesinada. Pero además hay una gran cantidad de puntos vinculados a modificaciones de normativa que no se están abordando
y puntos de la paritaria 2017 que tienen que ver con condiciones de trabajo, con un programa de protección y promoción de buenas prácticas de la salud, prevención de patologías vinculadas a la actividad docente, que no se resuelven, entre otros temas, como puede ser también la ley de agrotóxicos que estamos discutiendo nosotros, que queremos que se sancione y se modifique la actual ley de agrotóxicos. Tenemos más de 700 escuelas, entre las escuelas rurales y periurbanas, que son afectadas todas las temporadas de cosecha y de siembra, y bueno, con el ciclo del campo, por las fumigaciones. Y eso es una parte importante de las condiciones de trabajo de nuestros compañeros en lo cotidiano y también se pone en discusión, más allá de lo salarial, ¿no? Mauricio Macri hace algún tiempo atrás hizo como presidente, como el diseñador de las políticas públicas en la Argentina, tuvo una frase muy develadora que representa el espíritu de un sector muy grande de la población que cree que ir a la escuela pública es caer. Quienes no pueden pagar una escuela privada caen a la escuela pública. Lo dijo con mucha honestidad intelectual el presidente de esta manera. Que es la terrible inequidad entre aquel que puede ir a una escuela privada versus aquel que tiene que caer en la escuela pública. Aquel que tiene que caer en la escuela pública, decía Mauricio Macri, ¿no? Karina, ¿qué pensás vos en aquellos que, esto que representan hoy, se publicaba un informe en estos últimos días, que los chicos que van a una escuela que pueden pagar una cuota, una escuela privada con una, entre comillas, prolijidad estética dentro del aula, con alguna herramienta de mayor confort, aprenden más que el que va a una institución administrada por el Estado? Creer que una escuela privada tiene más calidad que una escuela pública, la verdad no tenemos herramientas para poder decir que esto es así. Yo creo que las escuelas públicas sí tienen muchas deficiencias respecto de las escuelas privadas, no caben dudas, en lo edilicio y también en lo que tiene que ver con lo académico. Obviamente que tienen materias especiales en las escuelas privadas que no están en las escuelas públicas. Entonces me parece que ahí es donde tiene que estar el Estado asentando sus políticas para poder acompañar a estos niños, insisto mucho, la igualdad de oportunidades, porque si no pareciera que hay ciudadanos de primera y de segunda, aquellos que pueden acceder a una escuela privada y que pueden tener una educación mejor, como si fuera algo de mejor calidad. Y me parece que no es así. Obviamente que cuanto más posibilidades damos a un chico, cuanto más herramientas le damos, puede salir mejor, pero empezar a pensar que no es escuela privada o pública el dilema pasa por otro lado. Por eso digo, cuando miramos Finlandia, que preguntan, bueno, ¿por qué no somos Finlandia? Bueno, tiene que ver con las familias, tiene que ver con que las clases no son homogéneas en Finlandia, miran las particularidades, las subjetividades de los chicos. Entonces, ¿por qué no lo podemos mirar también en las escuelas públicas? Obviamente que hay que tener los techos, los bancos, sin ninguna duda, pero me parece a mí que tenemos que prestar atención mucho más a lo académico, en la enseñanza y en el aprendizaje, porque muchas veces miramos cómo enseñar mejor, pero no cómo aprenden nuestros alumnos. Y tenemos que prestar atención ahí, cómo aprenden y se aprenden. ¿Vos qué pensás, Martín? No, me parece que Macri no conoce la educación pública, o sea, no conoce la escuela pública, pero tampoco conoce la privada. Tiene una experiencia en la escuela privada que es muy elitista. O sea, vos fijate que colegios como el Cardenal Newman en la provincia de Santa Fe, en la provincia de Córdoba, en la provincia de Santiago del Estero, en la provincia de no hay ninguno que se parezca ni cerca. O sea, es una experiencia totalmente distinta. O sea, estoy seguro que Macri no conoce la experiencia de Nuestra Señora de Itatí en Rosario, de San Martín de Porres, de Fátima, de Sagrado Corazón. Y hay un montón de experiencias educativas que hacen a la escuela privada que están muy alejados de esto de que se caen o no se caen. Es más, tenés 56 localidades en la provincia de Santa Fe que te caes en la escuela privada, porque en la provincia de Santa Fe hay 56 localidades que solamente en uno de sus niveles tienen escuela privada. Entonces me parece que lo que él hace es reflejar la experiencia de él, digamos, como que él cree que los que están, los que van a la escuela pública o los que hacen una escuela privada, que no es la que vivió él, es como que caen, como que no pueden acceder. Ahora, hay una cosa que es muy llamativa, digamos. Yo creo que lo que refleja la frase de Macri es su desconocimiento respecto de la gran diferencia. La grieta educativa no es entre la escuela pública y la escuela privada. Es entre la educación que reciben los sectores populares y la educación que reciben los sectores elitistas, digamos. O sea, Macri se educó en una educación elitista, no en una educación popular, que es la que propugnamos entre todos. Bien, Javier Almirón está allí desde rosario3.com. ¿Cómo se levanta alguien que cae en la escuela pública? Esto es una ironía, Javier, te lo digo. No, por supuesto, está claro. No, yo creo que Macri expresa su más profunda honestidad intelectual, como dijiste vos. Creo que desprecia lo público, sinceramente,
entendiendo que lo público es popular, que lo popular tiene una educación pobre, una calidad pobre, y creo que en ese sentido actúa. Entonces, para los pobres, la verdad que hay menos recursos. Para la educación pública cada vez hay menos recursos. Sin ir más lejos, 2016, 2017 y hasta ahora lo que va desde el 2018, en lo que es presupuesto educativo para la escuela pública se ha restado significativamente la gran cantidad de recursos que hay asignados por ley de financiamiento educativo, y se están subejecutando partidas presupuestarias. El único rubro del presupuesto educativo que se cumplió al 100% en el año 2017 tiene que ver con el pago a organismos internacionales como la OCDE, con el programa Aprender 2016-2017, que también es un gran negocio. Yo creo que el cambio de paradigma en este sentido es entender la educación como un derecho social a este nuevo paradigma del gobierno de Cambiemos, que plantea que la educación es un negocio, y donde antes había un derecho, ahora hay un negocio, un potencial negocio. Vamos a un corte, pero antes de ir al corte, estamos con Javier Almirón, con Karina Cabo, con Martín Lucero. Te ofrecemos a vos la posibilidad de intercambiar lo que vos pensás, por sí o por no. ¿Esta crisis en la educación argentina tiene fin? Podés hacerlo bueno, ahí está. El 70% dice no, el 30% dice sí, tienen una mirada optimista. Ambos pueden argumentar por el no, o los tres pueden argumentar por el no y por el sí, porque depende de esta cuestión de otras que seguramente el gobierno deberá atender. Vamos a un corte, enseguida volvemos con más Viceversa.
Bueno, ¿cómo cae en medio de esta crisis que se diagnostica todo el tiempo la postura de los gobiernos, de quienes gobiernan, de quienes deciden las políticas públicas? A vos de tu lugar de trabajo, ¿cómo ves esa relación que hoy, Martín fue protagonista, Javier también, de la tensión que propone una pelea paritaria ciertamente incompleta, ¿no? Porque hay un reclamo que la otra parte no puede satisfacer? Sí, yo creo que tenemos que hacer discusiones más amplias, más profundas, que empiecen mucho tiempo antes, más allá que los números puedan ser determinados en febrero, ver de qué manera podemos mejorar la escuela desde el mes de noviembre, ponernos a pensar y poder participar también más activamente el docente común, porque después queda solamente a lo mejor o se ve desde afuera como una negociación de partes. Y me parece a mí que hay muchos docentes que no quedan representados, entonces, ¿por qué no pensar, bueno, de qué manera puede participar el docente? Porque particularmente yo creo que nosotros tenemos una gran crisis de autoridad que repercute en la escuela, que tenemos una escuela que sigue funcionando en tiempos y espacios rígidos, entonces tenemos que pensar otra escuela, otras formas de transitar, sobre todo la escuela secundaria. Tenemos jóvenes diferentes hace 50 años, tenemos materias que no pueden darse como se están dando, entonces no hay interdisciplina, no hay trabajo en conjunto, entonces el chico hace como que estudia, hace como que aprende, pero en realidad no le interesa la escuela. Vamos con Javier, que lo tengo ahí en el medio de la pantalla partida entre. Javier, ¿vos qué pensás de esta representatividad política discutiendo con ustedes? Digamos, hablamos de gobernadores, presidentes, ministros, secretarios, todas las autoridades gubernamentales discutiendo salario. ¿La postura de ellos ayuda a que la crisis tenga un final o potencia la crisis? Sí, pero porque hay una caracterización de la paritaria docente, que nosotros no compartimos. No se discute solamente salario y muchas veces recibimos críticas, incluso de parte de compañeros diciendo o planteando que todo aquello que no es parte de lo salarial, que tiene que ver con condiciones de trabajo, son espejitos de colores. Y la verdad que las condiciones efectivas del desempeño laboral de nuestros trabajos no es espejo de colores, no son espejos de colores. Y es verdad que la paritaria puede quedar abierta todo el año. De hecho, el año pasado estuvimos hasta el 22 de diciembre de 2017 discutiendo y se firmó un acta paritaria. Ahora, el problema es la consecución de esas políticas y la puesta en efectivo de esos programas, de esos puntos que se consiguen en paritaria, porque, te digo concretamente, todos los programas socioeducativos hoy siguen en la misma condición de precarización laboral que en el año 2017. Los compañeros de escuela secundaria siguen trasladándose cientos de kilómetros semanalmente para trabajar porque no hay traslados. Los compañeros de las orquestas del Bicentenario que han pasado a la provincia ahora no cobraron desde enero, entonces tenemos paritaria todo el año y los que es condiciones de trabajo no se modifica efectivamente. Entonces llega el punto de febrero, marzo de cada año y todo esto eclosiona y forma parte importante de la discusión paritaria que, repetimos, no es solamente salarial, sino que van acumulándose sobre situaciones preexistentes el empeoramiento cotidiano de estas condiciones, ¿no? ¿Y vos, Martín, qué pensás? No, yo digo, me parece que la cuestión laboral, la participación de los docentes se tiene que dar a través de sus sindicatos, ni más ni menos. Ahora, ¿qué tomo de lo que dice Karina? Que no hay interés de los gobiernos en hacer que los docentes formen parte del gobierno del sistema educativo. Vos fijate que el año pasado se discutió una ley de educación, que hoy ya nadie se acuerda de la ley de educación, en la cual la docencia no participó. No participaron los gremios, pero tampoco participó el docente común. Se hizo como una puesta en escena de foros y de llamadas. Ahora, el docente común nunca le preguntaron nada. El docente común llamando al compañero que está día a día en el colegio y que por ahí no tiene la responsabilidad que tiene uno, que no está en el aula. Ahora, no hay interés del gobierno, de los gobiernos, de que los docentes formen parte del gobierno del sistema. No hay ningún estamento para que eso sea. La cuestión de la paritaria, digamos, tampoco podemos sobrecargar a la paritaria de un montón de temas que no tienen que ver con la competencia específica, porque ahí sí, quizás nos terminaríamos arrogando una competencia que no tenemos. La paritaria es una cuestión laboral, las cuestiones laborales la tienen que discutir los sindicatos y la discuten los docentes a través de los sindicatos que los representan. Hoy hay 4, mañana puede haber 5, pasado puede haber 2, no importa. Eso hay que estandarizarlo. Y el otro tema que a mí me parece llamativo de parte de los gobiernos, digamos, no hablo de este gobierno, sino que hablo de los gobiernos en general, es que priorizar la educación, o que la educación sea una prioridad de Estado, tiene que ver con el presupuesto, tiene que ver con cuánto dinero de la masa que vos tenés te vas a dedicar a la educación. Entonces, cuando haces el discurso, es políticamente correcto decir que la educación va a ser una prioridad de mi gobierno. Ahora, cuando vos tenés que administrar el Estado y tenés que destinar presupuesto del presupuesto general a la educación, empiezan los problemas. Y generalmente empiezan por la cuestión salarial porque es el impacto
más grande. Entonces, me parece, y como decíamos antes, cuando vos discutís la educación o la crisis educativa y demás, tenés que discutir también la crisis de la política pública, de la formulación de la política pública en muchos estamentos. Bien, nos quedan un minutito y medio para terminar, 30 segundos cada uno. Si tuvieras que imaginar un antídoto mágico para darle fin a la crisis educativa en la Argentina, Karina. Bueno, primero políticas de Estado que puedan acompañar y que puedan dar un vuelco a la vida cotidiana de los niños y de los jóvenes, y esto repercute obviamente en su vida escolar, y por el otro lado muchos programas que tengan que ver con el cambio en la formación docente y en la capacitación docente en servicio. Más allá de las paritarias, de los sueldos que son fundamentales, más allá de los techos de las escuelas que son fundamentales, tenemos que pensar cómo aprenden y cómo se enseñan en las escuelas hoy, y me parece que tenemos que romper con esa visión academicista que seguimos teniendo. Javier, estás allí. A ver, Javier, un antídoto mágico, si se quiere, algo ilusorio o imaginativo, si querés. ¿Cómo terminamos con esta crisis educativa en Argentina? Jerarquización de la tarea docente. Creo que parte del problema es en seguir considerando a la tarea docente como el segundo ingreso, el ingreso de segunda mano de la escuela, del hogar. Digamos, también tiene que ver con esto una mirada sobre la feminización del salario docente, algo histórico. Pero también me parece importante apostar a que la comunidad educativa participe en el gobierno de la educación en todos sus niveles, tanto a nivel escolar como a nivel local, como a nivel provincial. Me parece que es necesario que se escuche la voz de la sociedad, y no solamente que se escuche la voz, sino que tenga poder de decisión también. Bien. ¿Y vos, Martín, algún antídoto final? Mágico, mágico. Sí, mágico. A mí me gustaría preguntarle a todas las familias de la República Argentina qué esperan de la escuela y qué esperan de la educación. Que le enseñen a los hijos. Claro, entonces decir... Yo te entrego a mi hijo, tráemelo muy informado. Entonces yo digo, le preguntaría a todas las familias qué esperan de la educación, y diciendo, mire que la educación empieza por su casa. O sea, usted qué va a aportar, qué le va a pedir a la escuela y qué vamos a hacer entre todos. Y después de haberle preguntado a todos, lo mágico sería poder sintetizar eso en un proyecto de país que podamos pensar la educación a los próximos 50, 100 años. Lo que pasa es que una familia también quiere que en la escuela haya herramientas que mejoren inclusive lo que pasa dentro de la familia. Muchos padres envían a sus hijos al colegio para que no sean como ellos, sino que sean mejores. Y no tienen herramientas inclusive para saber a la hora de una elección elegir el mejor proyecto, que esté coincidente con esa ambición de educar mejor a sus hijos. Esa decisión es parte de involucrarse en la escuela. Digamos, el problema es cuando vos lo mandás y no sabés qué querés. Porque la escuela es para eso. Claro. La escuela es para eso, para que nuestro hijo sea mejor que nosotros y progrese. Bueno, le pregunto a Javier, ¿no se imaginan una cátedra Aldo Pedro Poy en las escuelas públicas de la provincia de Santa Fe? Sí, no, yo estaba pensando en la cátedra de Gordo Real, pero bueno. La cátedra de Germán Real, un fenómeno también, el Gordón. Bueno, a ver qué opinaste vos del otro lado, en Twitter que tenemos en Viceversa 3, por si, bueno, el 69% que no, el 31% que sí. Le robamos el 1% de esperanza. Bueno, ahí está, el programa pudo manejar un poquito el ánimo a favor de la expectativa positiva. Hacemos una pregunta, tiene dos respuestas distintas. Gracias, Javier, por estar. Gracias, Martín, gracias, Karina. Esto ha sido Viceversa. Hacemos una pregunta, tiene dos respuestas distintas. La idea es encontrar el lugar común, por supuesto, ¿no? Un punto donde todos nos encontremos trabajando en el mismo lado. Hasta el próximo miércoles.